Ya estamos instalados en nuestro sillón de conversación. Estamos con el diputado Frente Amplista Gonzalo Vinter para conversar sobre diversos temas de contingencia, por supuesto también relacionados al gobierno. Gonzalo, diputado, muchas gracias por estar acá en TN Contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniela. Buenos días, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo, ¿cómo ha estado la semana de trabajo ahí en el Congreso y los diferentes distritos que tú representas? Bien, bien. Bueno, primero contento por estar acá. Hace rato que tenía ganas de venir, así que y de poder comunicarme con todos los telespectadores y aprovechar la oportunidad, ¿no? La semana del Congreso estuvo bien, porque yo te diría que muchas veces lo peor del Congreso es el clima beligerante, de que estén todo el tiempo peleando unos con otros, sacándose en cara cosas, y eso es muy agotador. Yo siempre he dicho que al principio, muchas veces cuando la gente llega, tiene ganas de pelear, de pelearse con personas y no de pelear por las causas que vale la pena, que son dos formas de pelear distintas. Pero yo ya llevo 5 años, entonces a mí el pelearme con alguien adentro del Congreso no me resulta atractivo de ninguna forma, sino más bien que salgan los proyectos de ley que yo estoy impulsando. Y esta fue una semana buena en ese sentido, porque salieron cosas importantes, como por ejemplo el bono invierno, etcétera. Viniendo ya de un par de meses en que hemos logrado algunas cosas como el alza del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral, etcétera, el royalty minero, que son cosas que tienen importancia. ¿Cómo han sido estos 5 años desde el primer año? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has mejorado? ¿Cuánto has madurado también en tu gestión de diputado? Mira, la pregunta tiene muchas aristas, porque me ha tocado un periodo muy agitado de la política nacional, por cuanto yo cuando entré, hay que remontarse, a pesar de que fue hace 5 años, igual se siente como mucho, porque han pasado muchas cosas. Entraste siendo oposición. Claro, entré de oposición al presidente Piñera, pero entré en un periodo donde ya la indignación contra los políticos existía. Por eso es que yo tengo 36 años y me llama la atención, claro, cuando la gente de repente alguien me dice, usted hace 40 años que yo no puedo estar hace 40 años. Pero veníamos saliendo de los casos Penta, SQM, etcétera. Entonces, cuando yo entré en la política, la indignación total contra los políticos era igual o mayor que ahora. Claro. Y yo venía de eso también. Yo era del tipo de gente que cuando veía a un político le decía, usted, los políticos, y de repente, ¡pum!, está a cargo, ¿no? Claro. Pero después vino el estallido social, que fue algo muy nuevo, muy inédito para todos, de mucha incertidumbre, también de mucha esperanza. Y luego vino la pandemia, que también era algo completamente inédito. Entonces, y después me hice, digamos, de oficialismo. Pero yo creo que lo más importante es que yo junto con mi equipo tenemos la prerrogativa de que lo más importante para poder ser diputado, claro, estudiar los temas es muy importante, pero lo más importante es escuchar a la gente, es estar entendiendo. Y la verdad es que, les voy a ser sincero, la pandemia fue terrible, pero también fue una oportunidad para nosotros, porque al organizarse las ollas comunes, etcétera, y generar como barrio, nos permitió también estar más presentes, tener dónde llegar, etcétera, y poder ir escuchando qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que está sintiendo la gente, que no es rígido, que no es por barrio como suelen pensar las encuestadoras, porque en una casa el papá piensa una cosa, el hijo piensa otra y la mamá piensa otra, y la gente además cambia de opinión, por lo tanto tú tienes que estar permanentemente escuchando. Así es el país, así es la política, ¿no? Claro, por lo tanto yo creo que lo más lindo que me ha tocado es que he podido como crearme un sistema para poder estar permanentemente actualizando en mi cabeza el termómetro de qué es lo que está pensando, sintiendo la gente, que siempre es muy variado. Perfecto. Diputado... Perdón, y algo muy importante, algo que he aprendido es a renunciar a hacer que lo que la gente piense calce con lo que yo pensaba de antes, sino que más bien escuchar sinceramente, escuchar con el corazón abierto, y no escuchando tratando de que coincida con la idea que yo traía, sino estar más abierto, escuchar y tal como venga.
Sí, como usted mencionaba, claramente están estas voces de las personas que es importante escuchar y muchas de esas voces, de esos reclamos vienen a raíz de la situación que se está viviendo actualmente en el país, problemas de seguridad que tienen a la población preocupada, pero también el alza en el costo de la vida. Desde obviamente el oficialismo también se han impulsado bastantes proyectos para poder enfrentar esto, con invierno, bueno, el sueldo mínimo también, que fue ahí una victoria justamente de parte del oficialismo, y muchas personas se preguntan si esto es suficiente o les va a ser suficiente para poder enfrentar estos momentos difíciles que vivimos como país en términos de economía, también obviamente toda la crisis sanitaria que tenemos. Entonces, ¿son suficientes estas medidas que están tomando, estos proyectos que están defendiendo en el Congreso para poder darle esa respuesta, esa tranquilidad a las personas que todavía al parecer siguen con una preocupación muy, muy profunda? Nunca es suficiente en estas materias. El costo de la vida siempre está subiendo, la diferencia es que a veces está subiendo lentamente y otras veces está subiendo rápidamente. Lo que estamos viendo hoy día es el dolor, la rabia de que suba rápidamente. Pero no es que en otras épocas no subiera, pues no sé si se acuerdan cuando ustedes eran chicos, no sé qué edad tienen ustedes, voy a sacarla como al ojo. Pero yo creo que todos los chilenos siempre podemos hacer el recuerdo de cuánto te costaba un frigilé en el kiosco del colegio. Una bebida express. O una bebida, claro, la Coca-Cola esa que se dejaba ahí. Y uno de repente dice, yo me compraba eso por 10 pesos. Claro. O tu papá te dice, no, yo me lo compraba por 1 peso. Y tu abuelo te dice, no, yo me lo compraba por un escudo. Y así el precio de la vida siempre va subiendo. Lo que estamos viendo ahora es que se sube muy rápido. Si me permiten, me gustaría hacer algunas especificidades sobre ese tema. Que una de las cosas más complicadas es que en Chile nadie está a cargo de los precios, ¿ya? Y eso está bien, es una decisión que nosotros hemos tomado como país y hace, digamos, por lo menos 40 años que en Chile nadie pone los precios. Pero muchas veces cuando uno siente rabia porque va a comprar y dice, pero ¿cómo me va a cobrar? Porque uno se sorprende, ¿cierto? No sé si se han fijado, pero ahora la palta era el tema hace en los últimos 2 años, claro. Pero ahora es el huevo. Ahora el huevo es el que está carísimo. De repente uno va y le cobran por una paila de huevo una cantidad que uno no sabe, y uno dice, ¿quién? Son huevos, ¿no? No, y uno como que siente necesidad de quejarse frente a la política, como si fuéramos los políticos los que dijéramos, a partir de mañana, claro, vamos a subir los huevos, que nos dieron ganas de subir los huevos. No funciona así. En Chile hay libertad para que cada persona que venda algo pone los precios que quiera. O sea, el que vende esta taza pues la puede vender al precio que quiera. Sin embargo, hay un montón de factores que inciden en que en una determinada época suban mucho los precios o no. El problema es que la economía es una ciencia tan complicada que para las personas que no son economistas es muy difícil de entender, por decirlo de alguna forma, de quién es la culpa. Entonces quiero hacer algunos comentarios. La pandemia tuvo un efecto inflacionario brutal. ¿Qué significa inflación? Para que la gente lo tenga muy claro, inflación es en bruto, si pasa un economista me va a decir esa no es la definición, pero en bruto es cuando suben los precios. Entonces, nosotros tuvimos, pongámosle, de 1990 hasta el año 2016, 17, siempre Chile tuvo una inflación baja, 2, 3%. Y el año pasado estuvimos, entre la pandemia y el año pasado estuvimos 11, 12, que era inédito para Chile. Ahora está bajando a 8, eso significa que está bajando la inflación. Importante, que baje la inflación no significa que bajen los precios, significa que suben más lento. Porque antes estaban subiendo muy rápido, lo que está bajando es la velocidad a la que suben los precios, pero no significa que bajen. Ahora bien, la pandemia fue obviamente inflacionaria en Chile y en todo el mundo, independientemente de que algunos países están con baja inflación, otros con más alta, porque ¿qué pasa con la pandemia? Que la gente no podía salir a trabajar. Y tú cada vez que metes dinero en el mercado sin que haya nuevas cosas producidas, entonces las cosas que están producidas, los bienes y servicios que están producidos, ¿cierto?, tienen un precio mayor porque el dinero... y nosotros no solamente tuvimos los retiros, que yo los apoyé en su momento, porque la gente tenía que vivir de algo, sino que también tuvimos los IFE, que partieron muy bajitos y para muy poca gente, pero terminaron no tan bajitos y para alta gente.
toda vez que mucha gente recibe dinero sin haber trabajado más, significa que ese dinero está valiendo menos. Entonces ahora el país está logrando controlar la inflación y pasamos de 12 a 8,7, la última cifra que se entregó. Yo sé que para ustedes muchas veces la inflación puede ser algo como muy lejano, pero inflación significa cuánto te van a costar los huevos, cuánto te va a costar esto, etcétera, lo otro. La regulación de los precios. Pero también es importante que la gente sepa que todos hemos hecho un esfuerzo porque baje la inflación, incluida la gente en la casa. Porque el hecho de que el gobierno no haya entregado grandes bonos, o que el gobierno no haya entregado retiros, o que no haya mantenido el IFE, es algo que todos los chilenos sufrieron, se enojaron con el presidente Boric, pero eso está haciendo que baje la inflación. ¿Por qué es más importante que baje la inflación y no más importante ponerle bono a la gente sobre la mesa? Porque cuando la inflación sube, empieza a generarse una espiral inflacionaria. ¿Qué significa espiral inflacionario? Que como todos saben que hay inflación, empezáis a subir los precios, no solamente porque, qué sé yo vendo tazas. El tipo que me las trae de la fábrica, me las subió, yo las subo. Cuando tú sientes que todos los meses sube todo, las empiezas a subir cada vez más rápido, lo que le pasó a Argentina, que es que Argentina tuvo inflación de 8, 9, 10, 30, 50, 100. Y de repente viene el espiral. Entonces el gobierno lo que decidió fue, la gente me va a odiar, pero no voy a entregar bonos, sino que voy a hacer y voy a gastar menos para que la economía se tranquilice y los precios se estabilicen. Y para eso el gobierno, ¿qué plantea para mantener tranquila la inflación regulada? ¿Qué plantea el gobierno para los futuros años? Ya, muy importante es que el gobierno decidió no entregar los retiros, que como decía antes, es la política pública más popular, yo creo que de los últimos 50 años, porque debo decirlo, esto es un tema complejo y me voy a meter en la pata de los caballos solo, pero cuando nosotros entregamos los retiros, y yo fui partidario... Muchos decían pan para hoy, hambre para mañana. Claro, pero tú salías de la calle y la gente te quería. Po. Claro. Y para un político eso es una adicción. Po, ¿ya? Pero los políticos no podemos ser adictos a que la gente nos quiera a través de cosas que nosotros sabemos o tenemos la firme convicción de que hacen daño. ¿Cuál es el problema? Si entra un montón de plata nueva en el mercado, sin que haya nuevas cosas que vender, entonces las cosas que ya habían cuestan más dinero. Para el primer retiro, yo ya sabía eso, pero no era tan grave porque todo el mundo tenía plata en la AFP y además nadie estaba vendiendo nada porque todo el mundo estaba encerrado en la casa, ¿cierto? Era un país que tiene 3 millones de personas que trabajan informales, al día, de ambulantes, etcétera. Pero el problema es que actualmente la gente que tiene más plata en la AFP es la gente que más plata tiene. Y la gente más pobre ya se le está acabando la plata en la AFP. No digo que no les quede. Obviamente que son estadísticas grandes, porque alguien me puede decir, sabe que yo soy súper pobre y mi marido tiene. Ok, eso es cierto. Pero si uno agarra las estadísticas grandes, hoy en día la plata que queda en la AFP está radicada en los grupos con más poder adquisitivo. Entonces, la gente de clase media y clase media alta metería un montón de plata en el mercado que haría que suban los precios, y al que no retiró plata de la AFP va a terminar pagando y su platita, que es poca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner plata, hay que ayudar a la gente, pero ayudar a la gente donde corresponde. Por ejemplo, en los sectores más pobres. ¿Qué se aprobó esta semana que yo creo que es súper importante? El bono invierno. ¿En qué consiste el bono invierno? No a cualquier persona, sino que a personas mayores de 65 años que reciben la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que son 206.000 pesos. Todos los que reciben hasta 206.000 pesos o menos de 206.000 pesos de Pensión Garantizada Universal, se les duplicó el bono invierno, que ya existía. El bono invierno el año pasado eran 60.000 pesos más o menos, se reeditó, pero en vez de 60.000 pesos se puso 100... ¿Cuánto es? 134, o sea, en un 100% creció el bono invierno. ¿Por qué esa es una medida inteligente? Porque va a adultos mayores y de adultos mayores que reciben la PGU, es decir, no es personas con plata. Porque lo peor que puede hacer un gobierno es pasarle plata a personas que ya tienen plata, ¿ya? Entonces, eso yo creo que es algo que puede ayudar a mitigar
este bastante frío invierno que estamos viviendo. Sí, exacto. Sí, hemos hablado harto sobre eso acá y quiero cambiar un poquito de tema, diputado, porque ha generado también bastante revuelo las declaraciones del presidente Gabriel Boric con respecto a solicitar la fusión del Frente Amplio en un partido único. Y aquí ya entramos en materia política. ¿Qué le parecen Entramos en política, esas pero declaraciones? Pura y dura. Bueno, al jefe se le... El jefe, no. A ver, hablando en serio, yo estoy de acuerdo. Creo que esto es un enredo para la gente que no está metida en política y es un tema súper latero, pero... La gente de tantos partidos políticos que pero para los que estamos metidos en política esto es la vida misma. Pero claro, para explicar, los partidos se forman no por gusto, sino que en general son agrupaciones de personas que piensan parecido, que tienen principio, horizonte, etcétera. Pero todos los partidos en general no están determinados solamente por ideas, sino que también por una historia común, ¿ya? Determinadas personas se conocieron, todos venían del norte, todos venían del sur, etcétera. Y hoy día el Frente Amplio le quedan 3 partidos, originalmente eran cerca de 10, no porque se hayan ido, algunos se fueron, pero la mayoría no está porque se fusionaron. Por ejemplo, yo soy de Convergencia Social, que es un partido que antes de existir eran 4 partidos distintos del Frente Amplio, que se juntaron en uno, que se llama Convergencia Social. Pues teníamos historias distintas, pero lo importante. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opináis de esto otro? Ya, sé que estamos de acuerdo en todo lo importante, ¿ya? Excepto que había algunos del Colo y otros de la U, etcétera, pero de la Católica. ¿Ah? Oye, diferencia importante que ha generado polémica aquí en Tarea Contigo. ¿Ah, sí? Sí, No, pues. de ellos, Esa es la principal diferencia que yo tengo con el presidente Boric, de hecho. ¿Cómo es su relación con el presidente? Que él es de la Católica. Pero para cerrar lo otro, yo estoy de acuerdo con la fusión, pero creo que si son muchos o pocos partidos no es lo relevante. Yo creo que lo relevante es que si vamos a fusionarnos y ser un solo partido, ese partido lo que tiene que lograr es invitar a la ciudadanía, invitar a la sociedad chilena a pensar en un futuro posible. Porque si usted me permite meterme en los temas de izquierda, derecha, etcétera, yo creo que el gran problema y lo que a mí me diferencia de la derecha es que la derecha en general históricamente ha sido el brazo político de las personas con más dinero, de los dueños de la AFP, de los dueños de la ISAPRE, de los dueños de los bancos, etcétera. Y como ellos nunca quieren que cambien las cosas, siempre la emoción con la que ellos trabajan en política es con el miedo. Entonces, por ejemplo, ¿nosotros estamos viviendo una crisis de seguridad en nuestro país? Sí, claro que la estamos viviendo. Y a mí me da miedo. Pero en general a la derecha no le molesta que la gente tenga miedo, sino que más bien lo abulta, lo exagera, trabaja con esa emoción, porque cuando la gente tiene miedo, no está esperanzada de poder cambiar las cosas y de poder construir un país mejor. Nosotros el trabajo que hacemos es desde la esperanza, de decirle a la gente, ¿sabe qué? El país puede estar bien, nosotros podemos estar bien, nuestras relaciones humanas pueden estar bien. Entonces nuestra invitación es a que logremos dibujar un país que tenga prosperidad, pero que no estemos todo el día siempre cansados, siempre enojados, siempre peleados, siempre compitiendo entre nosotros. Por eso, por ejemplo, las 40 horas puede ser simbólico, que bajemos 1 hora al año la cantidad de trabajo. Pero en el fondo lo que estamos diciendo es que nosotros no creemos que la vida sea una competencia por volverse rico, sino que creemos que la vida es el lugar donde yo tengo que tener emociones con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con el estar en mi barrio, con el disfrutar en la cara el calor del sol. Y nosotros tenemos hoy día un sistema que está hecho para que la inmensa mayoría de los chilenos sean trabajadores que estén explotados nomás. Y cuando nosotros decimos, pero podríamos cambiar las cosas, ellos te dicen, no, ten miedo, todo podría estar mal, todo puede salir peor. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. ¿Cómo está la situación en el oficialismo? Porque el presidente ha sido majadero en esto de hablar solo de una alianza de gobierno. Sí. Entonces, tú nos estás hablando de la unión, del diálogo, pero ¿por qué crees tú que se ha generado esto dentro del oficialismo? Pequeñas divisiones, o divisiones también significantes, que el presidente ha tenido que ser bien majadero de reunirlo a todos y decirle, aquí tenemos que hablar de una alianza de gobierno, de que somos... que estamos todos en un mismo... Lo que pasa es que no ha habido divisiones. Lo que pasa es que llegamos divididos. Llegamos por caminos distintos, como que en esta pieza uno hubiese entrado por allá y el otro hubiese entrado por acá.
para decirlo en términos más concretos, desde el 90 en adelante, siempre hay una coalición que se forma de partidos, nombran un candidato y lo apoyan en las elecciones. Y luego de eso, todos los que apoyaron a ese candidato gobiernan con él. En este caso no fue así, porque la mitad de los partidos que apoya al presidente Boric, en realidad no lo apoyó en las elecciones, apoyó a Jasna Proboste, que serían el PPD, la Democracia Cristiana, etc. Y después de las elecciones, personas que ni nos conocíamos, para serle bien franco, ni nos conocíamos, dijimos, ¿sabes qué? Gobernemos juntos. Porque tenemos diferencias, sí, pero comparado con las diferencias que tenemos con el otro, o sea, nosotros tenemos una diferencia con el PPD, con la DC, etcétera, justamente sobre cómo hacer de Chile un país mejor. Pero lo que nosotros creemos es que el adversario político, no humano, pucha, en realidad quiere lo contrario a nosotros. Quiere que la gente trabaje más horas, que gane menos plata, etcétera. Entonces nos unimos y la verdad es que sí, hemos tenido diferencias, pero comparado con las diferencias que teníamos al principio, hoy día yo creo que están más bajas. Diputado, ¿cómo evalúa la crisis de salud, de la crisis sanitaria por los virus respiratorios la salida del subsecretario Arauz? A ver, yo creo que la salida del subsecretario Arauz tiene una mezcla de una negligencia de él en una declaración en que entrega un motivo por el que habría ocurrido algo que al parecer no sería efectivo. Y yo creo que si una autoridad no es veraz... 2 veces lo reitero. Claro, si una autoridad no es veraz con la ciudadanía, se pierde la confianza. Y nosotros, las autoridades, no ocupamos nuestros cargos por ser bonitos, como dijo alguien, ni por ser talentosos, ni siquiera por ser inteligentes. Lo ocupamos porque la ciudadanía nos ha puesto a cargo en su representación. Por lo tanto, la ciudadanía es nuestro jefe. Por eso es tan grave que aparezcamos mintiendo. No es tan grave que un empresario aparezca mintiendo. Es lo mismo si eres dueño de su empresa. Incluso un conductor de televisión puede aparecer mintiendo y no es tan grave. Si no le mintió a su jefe, pero en el caso nuestro la ciudadanía es nuestro jefe. Entonces es un tema muy, muy delicado. Ahora, también creo que hay que decir 2 cosas. La oposición, yo creo que se ha colgado de esto de manera bastante poco noble, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema de salud pública que durante muchos años ha sido deficiente y justamente los sectores que hoy día son de la oposición tienen una visión que es legítima, que es de ellos, que yo se la respeto, pero que es distinta a la mía, que para ellos impulsar la salud del país es impulsar que la gente tenga plata para irse al sistema privado. ¿Cuál es el problema? Que el sistema privado nunca va a poder aceptar a toda la gente, porque el sistema privado funciona con plata. Y hay una gran cantidad de chilenos que nunca van a tener plata para pagar el privado. Entonces yo siempre he sido partidario de que la forma de mejorar la salud en este país es fortalecer con fuerza la salud pública, que es a la que acceden todos. Con eso no estoy diciendo que la pública sea buena, ni que sea mala. Lo que estoy diciendo es que la forma de desarrollarnos como país es que aquello a lo que accedemos todos debemos fortalecerlo y después fortalecer aquello a lo que acceden algunos. Entonces, durante muchos años lo público ha estado tirado, los que hoy día son oposición han estado de acuerdo con dejarlo tirado y hoy día le cuentan una historia a la ciudadanía como que fuera el mismo subsecretario el que tenía que hacer la llamada, cuando en realidad es un sistema el que él dirige. Y yo creo que han sido bastante poco nobles con esto. Sí, es que aquí hay 2 cosas que la ciudadanía yo creo que muy bien separa. Es la crisis de salud y otro es el tema político. ¿Por qué no hay una coordinación? Porque el presidente ha sido bien enfático con dialogar. Entonces, ¿por qué en el propio Ministerio de Salud no hubo un diálogo, no hubo una coordinación previa para decir a estas clínicas sí hemos llamado, a estas clínicas no hemos llamado? Entonces, yo creo que la ciudadanía y los medios también, bueno, y obviamente la oposición, juzga este actuar de descoordinación, porque como una ministra está diciendo una cosa y el subsecretario está diciendo otra cosa. Entonces, para apartarnos un poco del tema de la crisis de salud, de este tema en sí, ¿por qué le están sucediendo estas cosas al gobierno? Sí, lo que pasa es que yo no te puedo contar por qué la ministra hizo esto, porque no tengo idea. De hecho, para serte franco,
yo no conozco a la ministra, lo cual está muy bien. Yo no soy parte de la Comisión de Salud y es normal que a veces se tiene la caricatura de que todo el oficialismo es como un grupo de amigos que viven juntos, en una misma casa. Pero tú siendo parte del oficialismo, ¿cómo evalúa esto? No, pero es que yo no tengo acceso a la minucia y el detalle de cómo funciona la red de salud. Me imagino, como una persona que conoce el Estado de Chile, que no es la ministra la que tiene que llamar, o sea, dentro de la distribución de tareas, no es la ministra la que llama por cada caso. Sí, yo vi una descoordinación entre declaraciones en prensa del subsecretario con la ministra, que no es lo mismo decir que hay una descoordinación en sus declaraciones ante la prensa que decir que están descoordinados en la forma de dirigir el sistema público de salud. ¿Qué te parece a ti? Que son dos cosas distintas. ¿Qué te parece y respecto a ti, de sus declaraciones con la prensa, sí lo manifesté al principio, respecto de que si una autoridad no es veraz con la ciudadanía, independiente de que esté haciendo un buen manejo del sistema, es una situación grave porque la ciudadanía es nuestro jefe. ¿Tú estás de acuerdo con la aceptación del presidente Boric? A mí no me corresponde eso, pero en principio sí. Sí, quiero llevarlo, diputado, a otro tema de contingencia que ha causado bastante polémica, que es este fichaje, por decirlo de alguna manera, del gobierno al ex convencional Ignacio Achurra como director de División de Organizaciones Sociales. ¿Hay alguna opinión que usted tenga con respecto a esto que ha generado bastante polémica, hay bastante revuelo en redes sociales y obviamente en los partidos, personas de oposición? Sí, yo quisiera agradecerle al presidente por regalarle al país la posibilidad de tener una persona tan buena en ese trabajo. Yo a él, así como dije, a la ministra no la conozco, a Ignacio Achurra sí lo conozco, dramaturgo, dirigente sindical, dirigente político, ex convencional constituyente, que yo no encuentro que eso sea un pecado. Haber sido elegido por la ciudadanía por un cargo con más de 20.000 votos no es un delito, no es un pecado. Por el contrario, habría que preguntarle a los ciudadanos que lo eligieron si realmente quedaron, digamos, molestos con él, porque él nunca nadie lo ha acusado de nada. Dentro de la convención, además, yo he visto a convencionales de derecha decir que él era una de las personas más dialogantes que allí había. Además, tiene, digamos, una cierta relación con el cargo, porque cuando fue candidato en San Bernardo, Melipilla, etcétera, trabajó durante años con las comunidades que allí existen y además fue dirigente sindical del mundo del teatro durante muchos años, por lo tanto yo creo que es un tremendo fichaje. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han escuchado, alguna entrevista política, etcétera. Es una mente muy rápida, además de tener una capacidad de integrar... Lo he visto en varias teleseries. ¿Cómo? Lo he visto en varias teleseries. Ah, claro, pero lo cual tampoco es un delito ni un pecado. Claro. Porque también veía como en redes sociales... La verdad es que yo creo que las redes sociales en su anonimato muchas veces logran instalar cuestiones que no tienen asidero. No sé si ustedes se han fijado, pero en este gobierno se creó esta idea de que el presidente instala amigos. Sí. Es que yo creo no sé si ustedes cuentan... Claro, del Partido Republicano, de hecho, hablaron mucho del amiguismo. Pero ese es el término. Pero yo la otra vez conté, van 750 amigos, mejores amigos del presidente. Pero ¿cómo el presidente va a tener tantos amigos? Y cuando le pregunta, ¿y de dónde saca que es amigo? ¿De dónde lo saca? ¿Quién le dijo que era amigo? Dicen, da lo mismo, si total yo puedo tirarlo y con eso se arma una nota y dejo la duda instalada. Exacto. Pero es mentira. Entonces yo quiero ser muy claro con esto. El presidente aquí no tiene nada de que dar explicaciones. Tremendo fichaje. Perfecto, sí, yo creo que lo que más... Y ojalá lo invitaran. ¿Sí? A Ignacio Achurra lo deberían invitar para acá. Van a quedar bien. Para tener ese contacto, porque yo creo que le vamos a cobrar la palabra. No. Yo no le veo su agenda. Sí, pues. Yo les sugiero que es una buena idea, ¿no? Sí, vamos a tenerlo en pauta para el señor productor que lo anote, porque también sería importante que de repente, como usted lo menciona, diputado, se habla mucho sobre ciertos personajes que se le relaciona al gobierno, pero claro, no se conoce un poco el fondo. También es importante lo que ellos tengan que decir en cuanto a su trabajo, a los proyectos que también tienen para ayudar también a la ciudadanía, así que... Pero además que es una cuestión bien injusta, porque cada vez que nombran a alguien joven, se crea este mito de que es un amigo del presidente. Nosotros somos una coalición política. Perfecto. Y las coaliciones políticas tienen derecho a tener sus dirigentes y tienen el deber de poner a sus mejores dirigentes
en los cargos de administración del Estado. ¿A quién tienen que poner entonces? ¿A personas del Partido Republicano? No tendría mucho sentido. ¿Al dueño de un banco, al dueño de una AFP? No tiene sentido. Y además, para serles bien franco, señora Churra, ni siquiera es tan joven. Claro, además... No, porque a cualquiera que es joven le dicen que el presidente, y a Churra no es tan joven, va para los 45. Gonzalo, así que ya... Sí. Estamos en un contexto de canal evangélico, Televisión Nacional Evangélica, y bueno, quedó un poco al debe el presidente de la República. Todo el mundo evangélico esperábamos, todo el mundo cristiano esperábamos algún anuncio del presidente con respecto a las creencias religiosas. ¿Cómo ha sido el gobierno con la relación con las iglesias? ¿Crees que se debe mejorar las relaciones, mejorar los privilegios, por así decirlo? ¿Cómo ves tú la relación del gobierno con la iglesia? ¿Te puedo preguntar yo cuáles, así en vivo, cuáles son los anuncios que quedaron al debe? O sea, ¿qué es lo que debería haber anunciado que no anunció? Es que yo creo que el mundo evangélico, yo hablo de manera personal como evangélico, como cristiano, de que tocar el tema de las religiones, no del mundo evangélico en sí, sino que... Hay algunos temas que se han hablado desde dirigentes del mundo evangélico, como por ejemplo se habla de un trato privilegiado a las iglesias, principalmente la Iglesia Católica, con lo que tiene que ver, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Hay, de hecho, menciones en algo que depende del Estado con respecto a la Iglesia Católica, y en ese sentido el mundo evangélico no puede quizás ver lo que tanto se habla, que se habla de una igualdad religiosa, se habla también de igualdad de creencias, pero resultara parecer que hay un privilegio que no es del gobierno de ahora, que viene de hace mucho tiempo, de toda la vida. Claramente, pero en ese sentido también quizás es importante que se pueda avanzar también en esa institucionalidad pública con respecto a cómo se ve en las diferentes religiones en nuestro país. Sí, miren, yo tengo una visión al menos respecto a estos temas, en que yo no soy una persona religiosa, sin embargo como representante popular, para mí sí es muy importante la forma en que cada uno de los ciudadanos de mi distrito desarrolla su espiritualidad. Perfecto. Por lo tanto, no me gusta una visión exagerada o radical del laicismo, en el sentido de que, por ejemplo, yo a veces voy a culto evangélico, obviamente aviso que yo no soy, digamos, creyente, también voy a misa y voy a donde me inviten, porque en primer lugar valoro que cada persona viva la espiritualidad como mejor crea. En su libre expresión. Es que libertad de expresión es que tú lo permites. Yo no solamente lo permito, sino que lo valoro. Creo que hace bien. ¿Ya? Y además creo que las iglesias, y en particular las iglesias evangélicas, al menos en mi distrito, juegan un rol que es muy importante. Estoy pensando en la comuna de San Joaquín, en la comuna de La Granja, en la comuna de Macul. Obviamente que hay muchas iglesias evangélicas y uno tiene una opinión muy distinta. Exacto. De distintas comunidades, pero tienen un rol de construcción de comunidad que es súper importante. Y hay mucha gente que, por ejemplo, a veces está desamparada ante la vida, y solo las iglesias son las que le dan ese abrazo, ese calor que uno necesita para salir adelante. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Violeta Parra que dice: al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Yo creo mucho en eso, en que cuando una persona está mal, digamos, puede convertirse en una... Cuando una persona está mal, eso lo puede convertir en una mala persona, y que un abrazo en el momento preciso, y creo que la iglesia cumple ese rol. Por lo tanto, yo no soy radical en el laicismo como de que los que estamos en el Estado tenemos que estar por completo separados. Sí creo que no hay que aceptar ningún tipo de privilegio en ese sentido. Y no puede estar una iglesia por sobre otra por el solo hecho de que sea la primera que llegó, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto que tenemos que avanzar desde todo el punto de vista para que la libertad de culto se viva de manera real y en igualdad de condiciones. Perfecto. Y ahí sí quería agregar un tema que yo no sé por qué para el plebiscito constitucional, mucha gente se instaló, yo creo que simplemente fue una mentira malintencionada, como de que la nueva constitución quería prohibir las iglesias.
Sí, por la libre expresión de la Iglesia en cuanto a la prédica en los espacios públicos. Pero eso no estaba en ningún lado. No estaba en ningún lado. Y quiero aprovechar de decirlo. Eso era una mentira, pero una total y absoluta mentira, de la M a la A. Si uno podría tener una discusión interesante sobre, qué sé yo, el volumen de los parlantes en el espacio público, pero eso es una discusión técnica sobre el sonido. Bueno, nosotros ¿cierto? no nos representa el pastor Soto. No, pero lo que ves es que cuando uno dice si se puede predicar o no, y además cuando yo digo se podría discutir sobre el volumen del parlante, no tiene que ver con la religiosidad, tiene que ver porque también con si alguien se pone a escuchar música. Ruido molesto. Yo soy de la U, pero hay un grupo de barristas de la U que se ponen en la plaza de mi casa a cantar y escuchar música y también me generan problemas, entonces no tiene nada que ver. Pero la idea de suprimir la libertad de culto jamás estuvo en el plebiscito constitucional, en el texto de la Constitución, y yo creo que tampoco nunca nadie lo propuso. Entonces, siempre me sorprendió por qué se instaló y difuminó esa idea. A lo que quiero ir con eso es que detrás de eso tiene que haber alguien muy malintencionado tratando de transmitir esa idea. Exacto. Le agradecemos, diputado, por estar junto a nosotros aquí en Televisión Nacional Evangélica y esperamos tenerlo nuevamente en un nuevo espacio de conversación y análisis. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, diputado. Bueno, ahí estuvimos conversando ampliamente sobre diversos temas de la contingencia que, por supuesto, la carne de la parrilla. Acá en TN Contigo.